Permiten, el día de hoy vamos a presentar la reforma electoral. No es un tema menor a todo lo que hemos visto actualmente, tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, justo con lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Argentina, que es muy, muy reciente. Y para eso, pues tenemos el honor de presentarles a Octavio Humberto Moreno Velador. Él es doctor y maestro en sociología por parte de esta máxima casa de estudios. Es licenciado en Ciencias Políticas también por la UAP. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra honorable institución. Sus temas de investigación son populismo, movimientos sociales y políticos en México, así como en América Latina. Cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional y su libro más reciente es El populismo y lo nacional popular en América Latina, el cual editó la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si me permiten darle la palabra al doctor y pues tratar de aprovechar, por favor, esta plática. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias. Vienen por entrar, entonces esperamos tantito, ¿no? En lo que se acomodan. Bien, pues buen día, buena tarde a todas y todos ustedes. Agradezco mucho la invitación pues por parte de este grupo de ADA para estar y compartir con ustedes pues, un ratito. La razón de esta charla tiene que ver con la reforma electoral propuesta particularmente por Andrés Manuel, pero podría decirse que por Morena como bloque político en este año 2023. Em, Primero me gustaría preguntarles al aire, ¿qué entienden por sistema electoral? ¿Qué es un sistema electoral, compañeras y compañeros? Alguien que esté avispado y despierto por ahí. ¿Qué entienden por sistema electoral? A ver, ¿quién? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Por allá atrás, compañero. ¿Qué se entiende por reforma electoral? Sí. ¿Reforma electoral o sistema electoral? Muy bien. Bueno, les platico un poco cómo se entiende un sistema electoral y por lo tanto una reforma electoral desde las ciencias políticas. Se los voy a plantear en una fórmula muy sencilla, que es convertir votos en escaños. ¿Saben qué quiere decir escaño? Escaños son lo que llamamos aquí en México curules, es decir, convertir votos en espacios de representación política. Y es una de las, ¿cómo les diré? Es uno de los secretos, entre comillas, más importantes en un sistema político democrático. ¿Por qué?
porque hay diferentes formas de convertir votos en escaños. Y el tipo de método que elijamos para contar los votos y transformarlos en espacios de representación impacta mucho sobre la forma como se construye el poder en una determinada democracia. A ver, les hago otra pregunta. Me estoy haciendo referencia a un sistema electoral, pero aparte del sistema electoral existen otras dos partes importantes para entender un sistema político, que es el sistema de gobierno y el otro es el sistema de partidos. Esas son las tres partes de un sistema político. ¿Qué entienden por un sistema de gobierno? ¿O nunca jamás han escuchado esa afirmación, esa palabra? ¿No? ¿Nunca jamás? ¿Qué tipo de sistema de gobierno tendremos en México? Ya esta sí se la tienen que saber, si no, ¿cómo pasar un civismo de la secundaria? ¿Qué tipo de sistema de gobierno tenemos en México? ¿Cómo? No, ese no es un sistema de gobierno. La democracia es un método de elección de representantes. ¿Cómo? No, es más preciso. En México tenemos un sistema de gobierno presidencial. Hay tres grandes tipos de sistemas de gobierno: presidencial, parlamentario y semipresidencial. En México tenemos un modelo presidencial. ¿Y de dónde habrá aprendido México ese sistema presidencial? ¿De dónde lo habrá copiado? ¿De dónde? De los gringos, efectivamente. Y tiene una influencia francesa también. Y, a ver, vamos a la otra parte. El sistema de partidos. ¿Qué entienden por sistema de partidos? Así, como lo hayan escuchado en Facebook o en Twitter o en Tinder o en donde lo hayan oído. ¿Eh? ¿Qué entienden por sistema de partidos? Sistema de partidos, ajá. A ver, ¿qué más? Los que hay para elegir. Ok, ¿qué más? ¿La organización de quiénes? Ojalá. No. A ver, el sistema de partidos, hay sistemas que son unipartidistas, bipartidistas o multipartidistas. En México, ¿qué tipo de sistema de partidos tendremos? Multipartidista, ¿no? En este momento tenemos tres partidos políticos relativamente grandes y una chiquillada, como decía Fox, la chiquillada, ¿no? El Verde, el PT, el Movimiento Ciudadano y anexas. Bueno, vuelvo un poco al punto. El sistema electoral es una de las tres partes fundamentales de un sistema político. Si nosotros queremos entender desde la ciencia política cómo funciona la política o la democracia en un país, hay que atender al sistema electoral, al sistema de gobierno y al sistema de partidos. Que según les dije, en México, ¿qué tipo de sistema de gobierno tenemos? Exacto. ¿Qué tipo de sistema de partido tenemos? Excelente, esto ya es el 9.5. ¿Y qué tipo de sistema electoral tenemos? No. Es que eso no se los he dicho. Tenemos un sistema electoral mixto. Esto quiere decir que se eligen representantes políticos por mayoría o por representación. Perdón, me estoy equivocando en el caso. Por mayoría, bueno, ahora les explico eso. Ahora, voy al punto. El reciente gobierno de Morena hizo una propuesta de reforma electoral en el año 2022. ¿En qué se basa ese sistema electoral? Para empezar, la primera observación que hizo, digamos, el primer punto que planteó esta reforma electoral por parte de Andrés Manuel lo presentó ante el Congreso, pero digamos, es producto más bien de una coalición de grupo. Lo primero tuvo que ver con que históricamente, y ustedes esto ya lo deben recordar muy bien, pues resulta que Andrés Manuel tuvo una serie de conflictos desde 2006 con el órgano descentralizado, entre comillas, independiente que organiza las elecciones en el país, que se llama o se llamaba INE.
IFE antes, ahora se llama INE. Esta es la primera razón de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se criticó desde la propuesta de reforma de Andrés Manuel y compañía es que en la propia forma de integrar el Instituto Nacional Electoral había presencia o complicidad directa con partidos políticos. Y uno se pregunta, ¿cómo será esto? Porque en teoría era un órgano descentralizado. ¿Cuál es el asunto? Que la designación del Consejo General del INE tenía que ver con propuestas directas de los partidos políticos a través del Congreso. Entonces, lo que sucede es que del total de los 11 integrantes de la mesa que tomaba las decisiones dentro del INE, de manera equitativa estaban representadas las diferentes fuerzas políticas. Esto significa que estaba representado PRI, PAN, PRD y recientemente Morena. Pero a la hora de procesar las demandas, las solicitudes, esa relación política del órgano independiente que era el INE con los partidos políticos, pues terminaba generando decisiones, digamos, tendenciosas. Y este es uno de los puntos que inspiró la propuesta de reforma en este sentido electoral. Este es uno de los puntos centrales. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué alternativas habría para eso? En México, cuando se formó el INE, el IFE, en los años 90, el primer Consejo General del INE no fue formado con representantes de fuerzas políticas, sino por personajes independientes, académicos. Hay un IFE histórico que estaba formado básicamente por académicos y ese IFE tenía una relativa mejor condición de independencia de los partidos políticos. Pero esta es una situación que se fue, digamos, desgastando durante los años hasta llegar a los años de conflicto de 2006, 2012 y en 2018, pues más o menos ya se entendieron por la ola electoral que hubo a favor de Morena. Pero este es un eje central, la crítica a la conformación del INE y cómo tendría que de nueva cuenta conformarse ese órgano para que realmente fuera equitativo. Ese es uno de los puntos centrales. Ahora, en la misma tónica, otro elemento que planteó la reforma de Morena y de Andrés Manuel tiene que ver con el ejercicio de recursos. El INE, fíjense ustedes, les voy a contar un chisme. Resulta que el INE en los 90, en los años de su formación, terminó siendo una institución que fue, digamos, un ejemplo para muchos países que estaban en lo que se conoce en la ciencia política como transiciones políticas. ¿Cuál era la situación? Que normalmente en los regímenes autoritarios, no necesariamente dictatoriales, bastaba con que fueran autoritarios, había un control, digamos, pues muy claro, digamos, por parte de los ejecutivos o hasta de las dictaduras con los órganos electorales, no estaban separados. Entonces, la propuesta del INE era, a través de generar un órgano independiente, dar una condición ciudadana a aquel órgano que se encargaba de calificar y organizar elecciones. Esa es la historia original del IFE. Y en ese proceso, el hecho de ciudadanizar y volver independiente implica el ejercicio de una buena cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque tiene que haber gente formada, especializada y tiene que ser un órgano permanente. ¿Para qué? Para observar todas las elecciones locales, nacionales, cada 3, 6, 4 años, depende las necesidades de cada país. Entonces, en ese contexto, una de las críticas también de Obrador, que esto es algo que se debe, me parece que discutir, es que es demasiado caro mantener permanentemente un órgano tan grande como el IFE o como el INE. Por lo tanto, de acuerdo a la, digamos, esta idea de la austeridad republicana, que no sé ustedes, pero en mi caso yo a veces lo sufro más que lo disfruto, porque hay recortes por todos lados en el aparato público, pues también al INE se le han limitado los recursos y esto ha sido un problema en términos del funcionamiento cotidiano de una institución como estas. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Saben que existen juntas distritales, las han visto. Todos ustedes seguramente tienen su INE en este momento. Toda esa organización, pues depende de una buena cantidad de gente trabajando. Entonces, este asunto del recorte al dispendio en el INE es una cosa que ha puesto también en tensión, digamos, la realidad política y ha generado pues una discusión bastante importante al respecto. De parte, desde dentro del INE, esto ha sido, bueno, si ustedes se acuerdan, incluso hubo una marcha en defensa del INE, ¿no?
y salieron a las calles con playeras rosas muy llamativas que parecen hasta del Soriana, pero esto es porque eran los colores, ¿no?, que utilizaban para distinguirse. Y ha habido, digamos, una tensión al respecto. Yo, respecto a esta situación, diría que este es un asunto que se debe ver más en términos ya del funcionamiento preciso de la institución, porque efectivamente creo que está bien que no seamos dispendiosos, que cuidemos el recurso público, pero hay ciertas circunstancias que son delicadas y que se deben de cuidar, ¿no? No sé si ustedes lo sepan, pero una vez resulta que el padrón electoral que teníamos en México terminó filtrado a empresas privadas. Esto pasó en los 2000. Es decir, pues probablemente está bien que cuidamos el gasto, pero también tendríamos que invertir lo suficiente para que genere condiciones de certidumbre suficientes, ¿no? Este sería otro de los elementos importantes. Ahora, les platico otra parte nodal de esta situación. El INE, Instituto Nacional Electoral, funcionaba a través de OPLES. Estos son los órganos estatales. Existe un INE nacional y existen órganos estatales que se encargan de vigilar las elecciones locales. Por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, ¿no? Cada estado de la República tiene su órgano local y hay uno nacional. Bueno, pues les voy a contar otro chisme. Resulta que esa relación entre institutos estatales e Instituto Nacional, lo nacional estaba bien vigilado por el Congreso, pero el problema es que en los órganos estatales resulta que los ejecutivos normalmente se extendían, colonizaban a los institutos estatales electorales y lamentablemente pues había cualquier cantidad de trapacerías en este país. No sé si ustedes se acuerdan, ya se deben acordar, pero en la última elección que compitió Moreno Valle y su esposa, que se llamaba Marta Erika, justo en esta elección en la que quedó Marta Erika, en Puebla fue una cosa muy terrible, en donde hubo muchos actos fraudulentos, hubo violencia, hubo cosas terribles. Y, por ejemplo, esa elección en Puebla mostró que efectivamente ese órgano local no estaba del todo desligado del Poder Ejecutivo. Ejemplos hay muchos en Oaxaca, en diferentes estados. Entonces, la propuesta de reforma que presentó Obrador plantea el que esos órganos estatales electorales desaparezcan. ¿Para qué? Para que haya una sola vigilancia federal. Pero esto otra vez vuelve un problema, porque perfecto, vimos que en realidad en los órganos estatales había control de los ejecutivos locales, pero pues eso nos devuelve al problema de que ahora volvemos el control de las elecciones locales al órgano federal, pero tenemos que generar condiciones también para que ese órgano federal pues esté adecuadamente vigilado y equilibrado. Este es otro problema que está en la actual reforma. Este sería un tercer punto. Voy a plantear un último punto ya para dar espacio. Si bien después, si les interesa, podríamos seguirlo platicando. Pero hay otro asunto que también es importante. Esto es interesante. Fíjense que también acorde con lo que ha sido pues, la demanda en realidad popular que está detrás del gobierno de Obrador y de Morena, pues una de las cosas que se ha planteado es que es necesario reducir el financiamiento público al INE, pero también a los partidos políticos. Y esta es una cosa, aunque ustedes no me lo crean, es muy delicada, porque efectivamente, ¿no? El gasto en elecciones y en partidos políticos en este país es alta. Cabe decir, los partidos políticos en este país todavía, sobre todo, se financian de recursos públicos. Y uno diría, claro, pues si este está buscando un hueso, si este está buscando un puesto de representación política, pues que se lo costee o que se lo costee en sus bases, ¿no? Eso no suena mal. Pero esto tiene dos problemas. Uno, que si eventualmente observamos el surgimiento de una alternativa política que venga desde abajo, pues va a ser muy complicado que sin recursos públicos pueda alcanzar a los ya establecidos. ¿Por qué? Porque esos ya tienen una red de articulación política, económica, empresarial establecida. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido político que ustedes van a fundar, que es para realmente transformar este país? ¿Cuándo le van a dar alcance a los recursos que tiene el PAN o el PRI o Morena? Va a estar muy difícil, ese es un problema. Y lo otro, si les dejamos de dar recursos públicos, entonces ¿de dónde van a venir los recursos de los partidos? Si no es público, es exacto.
Y en esa aportación privada, híjole, pues ¿quiénes son los que tienen más lana en estos países, en este país? Pues los empresarios, sí, ¿no? Pero también el crimen organizado. Entonces, ¿qué tipo de controles vamos a generar para que ese dinero privado que va a entrar a los partidos políticos realmente sea un dinero que sea contable, que sea transparente y que venga de fuentes confiables? Si hasta en el fútbol hay problemas por esto, imagínense nada más. Entonces, la propuesta de reforma es: quitemos los recursos públicos a los partidos políticos, que sea a través de entradas privadas. Pero eso significa que tenemos que generar una serie de controles muy importantes para que ese gasto pues venga de una fuente legal y legítima, digamos. Ahora sí, ya para cerrar. Hay otra propuesta que es importante, que es reducir de 500 a 300 representantes y la Cámara de Diputados y de Senadores de 128 a 96. Esta es la reducción de representantes. Digamos, esto dicho, pues sí, de manera global y sobre todo de acuerdo a las tendencias de opinión pública actuales, pues están bien vistas, ¿no? Decir, bueno, pues paguemos menos de esos parásitos, mucha gente dice. Pero otra vez, este es un asunto bastante delicado. ¿Por qué? Porque entre más pequeño es el aparato legislativo en términos de representantes, mayor fortaleza hay para los partidos más grandes y están menos representados los partidos más pequeños. ¿Esto qué significa? Que las fuerzas políticas en congresos más pequeños están sobrerepresentadas. Por lo tanto, el surgimiento de nuevas alternativas, que yo estoy convencido de que algún día van a surgir cosas nuevas y muy interesantes y muy progresistas, más a la izquierda de la izquierda que actualmente tenemos, pues va a tener un campo muy difícil para poder competir. ¿Cuál es la consecuencia? Que la forma, digamos, o la propuesta de reforma electoral que actualmente está, digamos, ya está aprobada, pero su intención tiene que ver con fortalecer el bloque de poder de Morena en el poder. ¿Esto qué significa? Según mis cálculos, y como diría mi abuelito, a ojo de buen cubero, que Morena se está generando una mayoría, digamos, suficiente para lograr reformas a la ley, pues al menos por un espacio de 10 años. Es decir, vamos a ver una fuerza en el Congreso lo suficientemente fuerte para acompañar a los gobiernos de Morena. Esto tiene pros y contras. Obviamente, pues para aquellos que están en el poder, hay que recordar que el poder en democracia es de constantes cambios. En una democracia nadie está en el poder para siempre, nadie debe de estarlo, pero esto significa que tendrá una correlación de fuerza suficiente para sus reformas. Pero digamos, si lo vemos más amplio en términos de los equilibrios de poder, es bueno para el poder gobernante, pero puede ser malo para las oposiciones. Y este otra vez es un asunto delicado. ¿Por qué? Pues porque ahora, por ejemplo, en México, para mí no está mal porque gobierna Morena, pero nadie, absolutamente nadie, puede firmar que en un país como este mañana no nos va a aparecer un Pedro Milei o un Emiliano Milei. Y si no cuidamos en términos de representación política el equilibrio de fuerzas políticas, entonces ese tipo de fuerzas pueden tener sobrerepresentación. Vamos a ver al barrio un poco más al sur y nos vamos a dar cuenta lo peligroso que es. La buena noticia es que Milei, porque ya lo comentaba la compañera al principio de la mesa, sí accedió va a ser presidente de la República Argentina, sí, pero aquí está uno de los secretos, por eso les hablé de lo importante que es conocer las tres partes del sistema político, no tiene suficiente fuerza en el Congreso. Por lo tanto, va a ser muy difícil que pase sus reformas. La mayoría todavía es del kirchnerismo, del peronismo histórico. Entonces va a ser difícil que logre hacer todas esas babosadas que decía que quería hacer. Sin embargo, esto no obsta de que sea pues un político que va a tener poder muy importante en los últimos años. Bueno, en los siguientes años. Les planteé 4 puntos de la reforma electoral que a grosso modo abordan algunos de los puntos críticos de esta propuesta política y me gustaría dejar hasta aquí mi intervención para abrir espacio a, a los demás. Gracias. Muchas
Muchas gracias, doctor. Ahora, si me lo permiten, primero que nada agradecerle a la doctora Ana Lluvia García Vilchis. Ella es doctora en Economía Política del Desarrollo. También es investigadora de nuestra institución en la Facultad de Físico Matemático. Tiene una amplia experiencia en temas políticos y forma parte de diversos colectivos, movimientos y causas que se impulsan al interior del partido de la 4T como Morena Verde Nacional, una iniciativa ambiental que permite impulsar proyectos en la materia y se construye con experiencia de académicos, luchadores sociales y militantes, comprometidos con la defensa del medio ambiente. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por estar en esta mesa y tú sabes que esta es tu facultad. Gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer a mi cuna, a la Facultad de Economía, por la invitación, gracias a la doctora Ada, a la compañera Beatriz, al compañero Octavio, que comparte conmigo la mesa, al compañero, al doctor Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quiero compartirles los avances de mi investigación postdoctoral respecto a las reformas constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quise escribir algo porque a mí se me va mucho en el chisme y en el mitote. Como ya dijo la compañera, pues a mí me gusta estar participando activamente y ser un agente, no solamente en el ámbito académico para pensar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo o por qué hacerlo, sino pues ponerlo en marcha. Y justamente este tema me llama mucho la atención porque se da un debate a nivel académico que pues desde una perspectiva de derecha. Y me parece que necesitamos pues tener un planteamiento otro que nos permitiera saber pues cuáles eran los desafíos y cuál era la propuesta de una reforma electoral como se planteó. Entonces, como les comentaba, el día de hoy voy a presentarles de manera muy general, para tampoco cansarlos, los hallazgos derivados de mi estancia postdoctoral en la que me concentré en el estudio de las propuestas de reforma político-electoral conocidas como Plan A y Plan C, es decir, la propuesta de reforma constitucional al sistema político electoral, así como la reforma a las leyes de procedimientos electorales, de medios de impugnación y comunicación social respectivamente. Mi investigación tuvo por objetivo analizar la configuración del sistema político electoral mexicano con profundidad y amplitud, aplicando la metodología configuracionista. Tomamos como punto de referencia y objetivo de análisis el proceso de reforma al sistema político electoral propuesto por el Ejecutivo Federal en el 2022 y su invalidación por inconstitucionalidad en el 2023. Tensionamos categorías como poder y gobernanza electoral con la intención de escudriñar la génesis del antagonismo entre grupos políticamente opuestos en el espectro político mexicano, sus causas materiales, repercusiones y correlación de fuerzas. Y bueno, en esta facultad nos enseñan que en términos materiales es importante hacer un análisis, no solamente en el ámbito de las ideas, sino que está en juego. Finalmente, debatimos sobre la configuración actual del sistema político electoral, su materialidad ética y la factibilidad. En contraposición de la potencialidad crítica de una nueva validez antihegemónica y la factibilidad de un orden futuro con una nueva legitimidad. Hablemos sobre la iniciativa de reforma constitucional. Los puntos centrales desde mi punto de vista se concentran en 5. La primera, que es la disminución de los recursos disponibles para los partidos políticos, que ya lo comentaba el compañero Octavio, la reducción del número de diputados y senadores de 500 a 300 y de 128 a 96 respectivamente, controles restrictivos y de vigilancia para los tiempos y contenidos en radio y televisión, reducción de los tiempos de campaña y la 5, desaparición de las OPLES. Estos puntos los considero dentro de lo relacionado con el eje de austeridad propuesto en dicha iniciativa. Y por otra parte, identifico cambios en la gobernanza electoral de manera, los voy a nombrar.
acceso a los escaños mediante el sistema de listas, reducción del número de legisladores, así como de miembros de los cabildos municipales, centralización de la administración del organismo encargado de la organización de las elecciones, que es la creación del INEC, así como del organismo judicial especializado en temas electorales. Otro punto sería desincorporación de la estructura de funcionarios electorales de carrera, desaparición de las OPLES, y el último, que sería elección por voto popular de los miembros del Consejo Electoral, así como los de ministros Tribunal Electoral de la Federación. Los puntos anteriores modifican la manera radical de cómo se conoce la gobernanza electoral, es decir, las reglas de negociación convenidas por los participantes para la legitimación y calificación de los procesos electorales. En el tercer punto que mencionaba, que es la centralización de la administración del organismo encargado de organizar las elecciones, más de forma que de fondo, situamos las dificultades logísticas derivadas de la desaparición de las OPLES, que en general generan, sí, si no problemas, al menos interrogantes en lo referente a la operatividad técnica y logística de los procesos electorales en el muy corto plazo. Este fue un tema muy relevante y muy discutido porque justamente fue pues donde vinieron todos los cañonazos, ¿no? Efectivamente hay un vacío, no se explica el cómo se va a resolver el problema. Y entonces, pero tampoco se dice ni cómo se va a solucionar, ¿no? Aunque nosotros sí encontramos que hay un problema en la forma de organización. Sí hay que decir también que pues tuvimos muchas preguntas en justamente en este punto, ¿no? Quiero dejar claro que estos cambios radicales en la gobernanza me parecen necesarios y plausibles. Sin embargo, representan un reto en corto plazo para poder mantener la operatividad y la estructura institucional del INE. Para tener una mirada amplia, vamos a revisar el proceso de democratización del sistema político mexicano desde la Revolución, mientras que para darle profundidad tensionaremos categorías que nos permitan ir más allá de la crónica. Para nosotros era muy importante revisar históricamente cómo se dio o cómo se originó esta institución, ¿no? ¿Cuál fue la correlación de fuerzas? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los actores? ¿No? Y justamente en esa desmembrar esos orígenes nos permitían también entender pues la correlación de fuerzas que había en la actualidad. Entonces, todos tenemos claro que la consigna de la Revolución de 1910 fue sufragio efectivo, no reelección, y que su potencia es tal que pervive en el imaginario colectivo en la actualidad. Sin embargo, la Revolución Mexicana fue más que el cambio de la figura en el poder. Se trató de un cambio profundo en la arquitectónica del Estado mexicano que se llevó a cabo únicamente a nivel formal a pesar de la potencia del movimiento revolucionario, ya que asuntos como el reparto agrario o el aprovechamiento estatal de los recursos naturales, especialmente el petróleo, lo impidieron las condiciones geopolíticas concretas de donde predominaba los capitales extranjeros en las industrias estratégicas, principalmente la minería y el petróleo. Y bueno, en la Constitución de 1917 consagró el principio de no reelección y dejó antecedentes de los mecanismos de elección popular en México. Sin embargo, el golpe de Estado de Huerta rompió de facto con lo planteado en la Constitución. La guerra civil que culminó en 1920 con el Pacto de Sabinas firmado por Villa permitió la primera transición pacífica en 9 años. Sin embargo, las figuras militares y caudillistas continuaron dominando el espectro político en un periodo de tensión en el cual la contrarrevolución,
cristera fue el principal movimiento armado en el país. La coyuntura de la guerra que se asomaba en Europa permitió que tanto Estados Unidos como Europa tuvieran una menor concentración en lo que sucedía en México, sumando a la popularidad del general Cárdenas. De otra manera, es prácticamente imposible explicar que la maniobra no fuera respondida con violencia por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, a pesar de la popularidad del general, la transición implicó la designación directa de Ávila Camacho como sucesor. El desgaste político del caudillismo permitió la llegada de figuras civiles a la presidencia. La reforma electoral de 1946 fue síntesis de la confluencia de condiciones que presionaron el sistema político mexicano en la búsqueda de la legitimidad. Por una parte, los movimientos campesinos y obreros heredados de la lucha revolucionaria, al ser relegados en la conformación del corporativismo, buscaron representatividad, al tiempo que los movimientos conservadores determinaron la imposibilidad de continuar con sus acciones armadas, optando por la vía electoral como forma de lucha. Así, las facciones al interior del oficialismo encuentran reglas de negociación al tiempo que dota de mayor legitimidad a las elecciones por parte de los opositores de izquierda y de derecha. Y bueno, la exclusión sistémica de la izquierda en el contexto de la Guerra Fría incrementó las exigencias de la democratización de la vida política de nuestro país. Y entonces las reformas de los años del 77 y 87 son reflejo de esto. Finalmente, en las elecciones de 1988 ya resultaba imposible mantener la exclusión de la izquierda en el partido político, al menos formalmente. La evolución histórica del pensamiento económico en México y en el mundo, con Thatcher y Reagan, propiciaron con relativa factibilidad la convergencia ideológica del partido de derecha, PAN, y el partido oficial, el PRI. Esto facilitó la operación del fraude de 1988 y su legitimación en el Congreso de la Unión. Probablemente el discurso de Diego Fernández de Ceballos encarna la evidencia más contundente al respecto, al solicitar la eliminación de toda prueba del fraude mediante la quema de los paquetes electorales. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero así sucedió. Fíjense nomás. Las reformas de la época de Salinas de Gortari, la creación del IFE y sus respectivos reglamentos, así como la conformación del Consejo, representaron una aparente ciudadanización del proceso electoral, pero en la práctica las consejerías se repartían en la función de las cuotas de representación en el Congreso. Las modificaciones introducidas en 1996, en el 2007 y en el 2014, se relacionaron directamente con la correlación de las fallas en la legislación que permitieron la legitimación de los fraudes, principalmente la del 2006 y la del 2012. Es correcto que en el 2007 se introducen candados para los topes de gastos de campaña y también hay una regulación sobre el acceso de tiempos en medios de comunicación, así como también la regularización de los contenidos, ¿no? Al evitar la guerra sucia. Pero para el 2014 se refuerza el tope de gastos de campaña con énfasis en la redistribución de dádivas, respondiendo al escándalo de las tarjetas Monex, así como nuevamente incrementó el acceso a tiempo en medios de comunicación. Si bien cada reforma buscaba corregir las fallas en la legislación que había permitido la falta de legitimidad en el proceso inmediatamente anterior, el tema de fondo era en realidad la interpretación de las leyes por parte del Tribunal Federal Electoral, que de acuerdo con sus atribuciones había negado la razón a los quejosos, a pesar de las pruebas e incluso del ánimo popular que no otorgaba legitimidad
legitimidad a los procesos electorales. Esto nos lleva a identificar patrones sistémicos en el comportamiento del sistema político electoral, que va más allá de los actores políticos coyunturales y sus intereses particulares, procesos de largo aliento que configura más allá de lo operativo, más allá de lo formal, más allá de lo anecdótico. Por eso necesitábamos hacer una revisión histórica para ver cómo sí hubieron cambios en el sistema, ¿no? O cómo se intentaron hacer cambios en el sistema. Primero, analizamos el contexto actual en el que el sistema de democracia representativa funge como arena en las fuerzas contrapuestas de los diversos sectores de la sociedad y donde se alcanzan sus cuotas de representatividad en función de la correlación de fuerzas. Los equilibrios dinámicos alcanzados en ese sistema, aunque inestables en lo individual, brindan estabilidad al sistema en lo general. Mientras que las reglas son aceptadas de manera más o menos unánime, ¿no? Configurando lo que entendemos como gobernanza electoral. En la medida en que el sistema es sometido a tensión y la naturaleza dinámica de la correlación de fuerzas pues se va modificando, emerge de manera cada vez más evidente la contraposición de planteamientos, por lo que se hace necesario analizar la materialidad del poder, es decir, los aspectos fundamentales de la acción política. Tomando en cuenta que los seres humanos somos animales gregarios por naturaleza, la materialidad del poder se sustenta en relaciones intersubjetivas que permiten a los sujetos sobrevivir a partir de la organización social. La voluntad primaria de toda acción política es la de mantener la existencia del sujeto, de la sociedad y de la especie. Para conseguir la realización de esta voluntad, se organizan procedimientos que dan forma a la organización social de manera que el ejercicio de la política permite la supervivencia del sujeto, inserto en una sociedad, en un momento histórico y en un lugar determinado. La formalidad procedimental está sujeta al desarrollo de la relación entre potentia y potestas, o sea, entre voluntad subjetiva de sobrevivir, intrínseca al humano, y la manera en que esa voluntad se expresa como relación social mediante la formalidad, es decir, expresión de la potestas. La configuración histórica del sistema político contemporáneo es resultado de una separación entre potentia y potestas. Me refiero al sujeto desprovisto de su voluntad intrínseca, expropiada por la formalidad procedimental que actúa en sentido estricto en oposición a los intereses colectivos. A esto vamos a llamar fetichización del poder, el alejamiento referencial del ejercicio del poder con respecto a la voluntad de lo colectivo. La fetichización de la política es entonces la construcción de un referente abstracto, desligado de la materialidad de la política, o sea, desligado de la voluntad colectiva de supervivencia. Así, las instituciones adquieren una formalidad cuyo centro es la formalidad en sí y para sí, totalmente desvinculada de la voluntad colectiva, al servicio de un sector minoritario de la sociedad, de la clase dominante. Ese fenómeno adquiere un nivel crítico de tensión en la medida en que el ejercicio fetichizado de la política pone en riesgo la voluntad colectiva de supervivencia. En otras palabras, la emergencia de la pobreza como problema generalizado de la sociedad, la desposesión de los medios de producción y la apropiación de las instituciones agravan la legitimidad del poder instituido. La pérdida de legitimidad por parte de las instituciones propicia la búsqueda de paliativos que doten de algún grado de legitimidad al orden establecido. Y de ahí emergen los llamados organismos autónomos autoproclamados ciudadanos o de sociedad civil, cualquiera que sea el significado de esas expresiones que, bueno, finalmente no expresan la voluntad popular, se vuelven pues autorreferenciales. ¿Quién determina la legitimidad de una elección? ¿Quién pone las reglas de juego?
¿Quién interpela las leyes? ¿Quién juega y castiga a quienes las infringen? ¿Y si son ellos mismos quienes las violan? La configuración histórica del sistema político electoral mexicano está llena de ejemplos. Se trata, pues, del organismo con las contradicciones más evidentes. Sus continuas reformas son reflejo de ello. De ahí la importancia de estudiar el proceso de democratización de México como una configuración de largo plazo. Entonces, este llamado que se hizo para que el INE no se tocara, pues estaba en la idea de la gente que no quería que en ese momento se tocaran sus privilegios, porque si nosotros asomamos las narices a todo ese proceso histórico, pues entonces vamos a notar que ha habido cambios en la forma de la institución, aunque no de fondo, nosotros hacemos esa crítica. Conviene, pues, preguntarnos si vamos hacia una nueva arquitectónica del Estado y si la emergencia de los organismos autónomos y, en concreto, para el interés de estudio, la emergencia y continua crisis del sistema político electoral es el síntoma de un cambio más grande. Para ello, es necesario estudiar en profundidad y amplitud los aspectos de la materialidad ética vigente y la crítica actual, así como también la factibilidad de la construcción de una nueva configuración de la relación entre potentia y potestas. Esa es la verdadera pregunta. Y bueno, para dar luz a esta gran interrogante, conviene estudiar a partir de los puntos sugeridos, por ejemplo, por el doctor Enrique Dussel en su estudio sobre la arquitectónica de la política latinoamericana aplicada al estudio del caso mexicano. En el aspecto ético material conviene tensionar lo percibido como verdadero, de manera situada cronoespacialmente, o sea, historizada. En la misma lógica, la revisión de lo válido, dadas las reglas de juego, es decir, un estudio de la formalidad de la materialidad de la actualidad político-electoral, y nos lleva a revisar los límites temporales de la vigencia de sus planteamientos, o sea, de la factibilidad. El proyecto imperante sigue siendo vigente. Esa es la crítica, esta crítica es posible solo en la medida en que sea situada desde el lado de las víctimas, o sea, desde el lado de los sujetos históricamente negados por la configuración actual del sistema político electoral. Aquello que para el pensamiento convencional es inamovible, resulta necesariamente mutable para el colectivo de sujetos históricamente violentados. Lo que desde el punto de vista superficial es una revancha, porque así aparece en los medios de comunicación, es en realidad una reivindicación del derecho a decidir en primera persona del plural para los oprimidos. De este cuestionamiento se desprende la interrogante sobre la validez de la nueva propuesta de formalidad. ¿La correlación de fuerzas es suficiente para lograr el cambio del paradigma? En este punto se evidencia el papel del sistema judicial como referencia autoimpuesta de la validez de los procesos. ¿La voluntad popular será capaz de imponer su óptica? Este es de fondo el planteamiento de la estrategia denominada Plan C. ¿El proyecto de la nueva factibilidad alcanzará el estatus de práctica? ¿Se constituirá como una nueva legitimidad? De ser así, estamos asistiendo al inicio de una nueva configuración formal, no solo del sistema político electoral mexicano, sino una nueva arquitectónica del Estado mexicano en nacimiento. Y bueno, solo el futuro nos dará la respuesta. Pues hasta aquí lo dejamos, si quieren, para poder como iniciar a una discusión profunda sobre el planteamiento de esta propuesta de cambio a la reforma, que nos parece a nosotros en un sentido, digamos, hasta ciudadano, necesaria, ¿no? Pero, pues, ¿cuáles son, digamos, en términos de la factibilidad,
los momentos para poder avanzar respecto a este plan. Desde mi punto de vista, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como gran estratega político, sabía desde un principio que el plan A, pues no iba a lograr su objetivo. No tanto así como el plan B, ¿no? Me parece que ahí, más bien, o sea, me parece que con el plan A, que era un cambio, digamos, radical, ¿no? En esa institución, pero me parece que el objetivo, pues, era mover a las masas, ¿no? Respecto a un tema, pues, que nos atravesaba a todos, ¿no? Sobre todo, un tema tan polémico como es el gastar recursos de forma indiscriminada para este tipo de temas, ¿no? Y me parece que esto sí se queda en el imaginario colectivo y es un tema que permite tal vez avanzar en la propuesta del plan B, ¿no? Que me parece que ahí fue un error pues ahí, Nacho Mier, ¿no? Por la forma tan, ¿cómo decirlo? Tan poco cuidada, ¿no? De cómo se lleva a cabo la propuesta de esta reforma, ¿no? Me parece que ese es un error del Congreso y me parece que ahí pues sí fallan las correlaciones de fuerzas. Ahí había una intención, me parece que sí había una intención de poder pasar esta propuesta. Se echaron todas las canicas en el costal y me parece que en ese sentido pues se pierde, ¿no? la propuesta, pero pues ya saben que Andrés Manuel siempre va un paso adelante y la propuesta pues es justamente un cambio de fondo desde mi punto de vista y que tiene que ver con el plan C, ¿no? El poder ganar de forma drástica pues todos esos espacios de toma de decisiones para que estas reformas, junto con la reforma judicial, pues puedan tener cabida, ¿no? En ese sentido. No solamente como propuestas que vayan moviendo en este imaginario colectivo, sino que pues realmente puedan ser parte de una construcción, digamos, materializada, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, hasta ahí la dejaría, no sé si... Muchísimas gracias, doctora. Como bien lo dice la doctora Lluvia, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas y después vamos a hacer un cierre para ponerlos en contexto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si gustas a la mano o algún comentario. Bueno, mi pregunta es para el doctor. Al inicio habló de los temas del presupuesto y la desigualdad que hay entre los mismos partidos y me llama la atención sobre todo como la estrategia del contendiente de Movimiento Ciudadano, que pues igual tuvo problemas con el INE por em, que le estaban cuestionando sobre entradas de su esposa, ¿no? Para su campaña. Pero lo que más me llama la atención es la fuerza política que está tomando, pues ya no solo en el norte del país, sino con el inicio de su campaña. Y mi pregunta es si piensa que hay alguna oportunidad política de que pues le quite el cargo a Morena. Pues sobre todo porque sí creo que tiene una fuerza mediática importante. Ya. Yo, ok. Ok. Sí, a mí me gustaría preguntar bueno, primero agradecer por las presentaciones a ambos y por su generosa participación en esta actividad. La primera pregunta es para la doctora Lluvia y que tiene que ver eh, con este plan C, ¿no? Que me parece que es un elemento muy importante en la reforma y si entiendo bien es lo que tiene que ver con la elección popular de quienes conformen el INE, ¿no? Y la Suprema, los magistrados en la Suprema Corte de Justicia, ¿ese sería el plan C o no entendí bien?
Ese sería, o sea, eso es un elemento, o bueno, el plan que sea, pero que tiene que ver con la elección popular, ¿no? De quienes conformen la autoridad, ¿no? Que vigile los procesos político-electorales y en el Poder Judicial. Y yo quisiera preguntarte si hay, tú hablas, ¿no? De la viabilidad eh, que pueden tener proyectos de este tipo y una viabilidad en el sentido de ser un paso para ir rompiendo esa escisión entre las necesidades materiales y las voluntades políticas del conjunto o de la, sí, de la base popular, ¿no? Versus y evitar esa decisión con quienes lo representan, ¿no? En esta dimensión formal que adquieren estas instituciones en sí y para sí, decías, ¿no? O sea, ahí quisiera preguntarte, ¿no? Si tú observas esta propuesta como un paso para viable, ¿no? Para alcanzar este objetivo, pues, más a largo plazo y que hasta parece, pues, utópico, ¿no? Pero en esta utopía que ayuda a caminar, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Y para el doctor Octavio, a quien también agradezco su participación, esta parte de los recursos a los que acceden los partidos políticos, y me pareció muy interesante esto que colocabas de, o sea, que coloca en desventaja a quienes, no sé, de manera organizada y con un interés genuino de participar y obtener cierta representatividad, pueda acceder a un sistema, ¿no? Que está organizado y que posee un financiamiento importante y que esa ya es de entrada una marca de desigualdad, ¿no? O de acceso diferenciado. Solo preguntarte si conoces alguna experiencia que haya tenido, haya enfrentado esta restricción, logró solventarla, no lo hizo, y eso, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, buenas tardes. Igual que menciona la doctora Ada, agradecer a los ponentes, excelentes intervenciones, estas que han realizado, que han permitido clarificar este tema que de repente está en el ambiente, pero que del que todo mundo habla, pero que no todos tienen o tenemos las herramientas suficientes para poder dar algún análisis o alguna opinión que sea medianamente informada y con conocimiento. Un poco escuchando pues este trayecto tan grande que ha hecho la doctora Ana Lluvia, sobre todo hacia las reformas de los últimos años, en particular la del 77, en la que se incluye bueno, creo que de manera más amplia, el tema de la izquierda o de algunas fuerzas de izquierda de manera formal dentro del esquema mexicano. Y luego, con esta desaparición, creo que esa parte faltó, a lo mejor faltó que yo la tuviera más en el radar, esa transición entre la antigua Comisión Nacional Electoral, no recuerdo cómo se llama, Comisión Electoral Federal, algo así, que era la que dirigía el secretario de Gobernación. Recordamos claramente el caso de Manuel Bartlett en la elección de 88, y luego otras, sobre todo la de Pedro Aspe, perdón, se me fue el nombre, no es Pedro Aspe, estoy diciendo una cosa que no es, se me fue ahora el nombre de esta persona, y ya la transición hacia lo que fue el IFE en los años 90, ¿no? Esta etapa nos lleva a pensar en que efectivamente ha habido una serie de procesos durante todo el siglo XX que llevaron a lo que hoy tenemos, el INE. Decía el doctor Octavio, le falta. Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué le falta? Porque siempre se ha dicho que le falta algo. A ver, trataré de ejemplificarlo. Cuando se da la alternancia en el 2000, se dice, bueno, es que se dio en parte porque hoy tenemos un instituto que garantiza elecciones
certeras, con Goldenberg a la cabeza, con todo lo que ello implicara. Luego vino el tema de 2006 y 2012, que fueron elecciones, bueno, sobre todo la de 2006, sumamente cuestionada, con el tema que ya conocemos ahí con las afectaciones al propio Andrés Manuel, en la que resultó victorioso Calderón, ¿no? Haiga sido como haiga sido. Él mismo lo dijo. Entonces, y se decía, bueno, es que le falta algo a este instituto. Se dan las reformas ahora, las más recientes, sobre todo la de Peña Nieto y ahora la de López Obrador, y se sigue diciendo que le falta algo. Y sí, coincido con eso, le falta algo. La pregunta ahora para los especialistas es esa, ¿qué es lo que le falta? ¿Cuál es el camino que podríamos pensar? A lo mejor no tenemos la certeza plena de que si allá vamos, pero sí, ¿qué es lo que le falta en este largo trayecto de la democracia mexicana y sus procesos de elecciones? Es un poco lo que quería preguntar. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es más como para la mesa en general. Me llamó la atención que comentando primero que Morena ya como que hizo un plan de una reforma más o menos a 10 años de plazo. Aquí la pregunta es como si nosotros como jóvenes en un futuro vamos a ser como la democracia más fuerte del país, a un futuro, si está bien promover esos 10 años y que sean más de reforma de parte de Morena o cambiarlo por otro partido político como viéndolo a futuro. Sería la pregunta general. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta sería básicamente la siguiente. ¿Cuáles son los retos que tendría, en este caso, el INE para poder promover el tema, por ejemplo, del voto y de la participación ciudadana, entendiendo que creo que ya se está volviendo un poco de desinterés de la población acerca de esta participación y se están quedando en grupos, en pequeños pensamientos, que se vuelven dominantes a final de cuentas y hegemónicos? No sé si en realidad la tendencia sea a votar más o a votar menos, pero ¿ustedes cuál considerarían que sería ese trabajo que tendría que hacer este tipo de instituciones para promover el voto? Y sobre todo que en realidad ya sea la elección, sí sea representativa de alguna forma de la mayoría en el país. Creo que se están viendo acotados en términos de cuántas personas son las que llegan a votar. Muchas gracias. Bueno, refrendando el agradecimiento a nuestros ponentes, si me permiten darles la palabra para aprovechar el tiempo con los expertos. Gracias. Sobre el asunto, ¿te refieres al caso de Samuel García y su esposa, ¿no? Bueno, mira, yo te respondería de la siguiente manera. Obviamente son personajes mediáticos que actualmente están en una posición de poder, pero cambiaría un poco el sentido de lo que planteas. Usualmente nosotros pensamos en personajes políticos o fuerzas políticas y las vemos en abstracto, partidos, gobernadores, rara. Hay que cambiar un poco esa perspectiva. En mi opinión, y desde como yo lo veo, cuando vemos un funcionario, personaje, actor político, lo que hay que ver es las fuerzas sociales, políticas que están detrás de ello. Esto es, creo que muy importante, sobre todo con este tipo de personajes mediáticos, que en sí mismos no son portadores, digamos, de un plan, ¿no? Sino más bien son personajes que van a la escena pública en este momento a través de redes sociales, pero lo que hay que preguntarse es cuál es la articulación que está detrás. ¿Cuál es la articulación que está detrás de ese grupo? Pues la burguesía nuevo-leonense, que tiene muchos años ahí. Esa es, yo diría que es un poco la clave que hay que mirar detrás de este tipo de personajes que hay muchos en la actualidad, ¿verdad? Hasta un tipo como de Frena, como el de Frena, ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hay que ver los grupos que están detrás. Y en la relación que tiene que ver con el dinero, mira, te planteo el escenario, digamos, más claro que hay sobre la relación entre dinero y democracia, que es la democracia norteamericana.
En la democracia norteamericana no existe financiamiento público, solo es privado. ¿Y qué es lo que sucede? Que Partido Republicano y Demócrata cada año hacen convenciones y a esas convenciones asisten empresarios, activistas, diferentes personajes, y la competencia es para ver quién junta la mayor cantidad de recursos. Y así es en buena medida como se decide quién va a ser el candidato o la candidata. ¿Me explico? ¿Esto qué significa? Que en los hechos una democracia como la norteamericana, que procedimentalmente se le ve muy bien, porque sí, incluso si uno la ve, digamos, de manera esquemática, institucional, sí tiene pesos y contrapesos eficientes, pero la construcción de la agenda pública está muy dependiente de los capitales que invierten en cada candidatura. Entonces puedes cambiar de políticos, eso pasa, se cambia de políticos entre republicano y demócrata cada que es necesario, de manera eficiente, sin conflicto postelectoral, pero lo que no cambia de fondo es la agenda, por ejemplo, económica del país. ¿Me explico? Este es uno de los problemas que además es a mí me parece una tensión de fondo bien interesante para un caso como el mexicano, que se plantea el sacar los recursos públicos del financiamiento a partidos, porque esta es la gran puerta que se queda abierta. Es muy delicado, es muy delicado. Y experiencias latinoamericanas hay muchas. La colombiana es muy importante al respecto. Allá había un señor que se llamaba Pablo Escobar, que pues administraba, digamos, ¿no?, el cártel de la droga, pero Pablo tenía el suficiente dinero y tenía el WhatsApp lo suficientemente grande como para colocarse como actor político y como benefactor. ¿Me explico? Ahí está la puerta. Y eso es un asunto, no estoy acusando de nada a nadie, solo estoy planteando experiencias internacionales para ver los efectos de ese tipo de propuesta. Me pregunta Ada, ¿dónde está Ada? No, Ada. Gracias, Ada. Me preguntas como cuáles son las experiencias recientes que están fuera de esa, yo diría, entre comillas, partidocracia. Es un tema súper interesante en la política actual, internacional. En México, lo más reciente que hay para participación dentro del sistema político son los, entre comillas, independientes. El más famoso, Kumamoto, que se acaba de sumar a Morena. Pero hubo muchos. Esto se practicó o sobre todo estuvo de moda en los 90s. Ahí se vio como la ventana. ¿Cuál fue la conclusión de esa experiencia? Que, como tú dijiste, es muy difícil competir por razones de recursos a escalas estatales o federales. Donde es posible es en gobiernos locales, pero aún así necesita una articulación de capital social, político y económico muy importante, y además ser un muy buen candidato. Es muy difícil. ¿Es posible? Pero es muy difícil, ¿no? Pensando en una alternativa distinta. Hay otra que es, me parece a mí, de más impacto respecto a lo que dices, pero mucho más delicada. Los outsiders. ¿Quiénes son los outsiders? Milei. El outsider. ¿Qué quiero decir con outsider? Un outsider se entiende en política alguien que se coloca en el sistema político fuera de las vías tradicionales de participación. Es decir, no es miembro de un partido político, no viene de una élite clara política en términos de representación, sino más bien es un personaje que viene de otro lado. ¿Qué pasó con Milei? Esto es increíble, perdónenme. Lo tengo que hablar porque desde el domingo traigo esta cosa aquí, ¿no? A ver, Milei era un tipo que invitaban a los talk shows argentinos porque era un tipo que traía un discurso radical, ultraconservador, y lo que daba era rating a la televisión. Y este es su personaje. ¿Qué pasó? Que era un tipo que eventualmente comenzaba a significar un foco de atención y que vuelvo a lo que le planteaba la compañera, y que eventualmente grupos políticos establecidos vieron en él una oportunidad. Milei a mí me parece que es un saco vacío. En sí mismo no tiene un proyecto que pudiéramos decir coherente de hacer política. Es un personaje mediático, es un outsider, ¿me explico? Esa es la otra vía, digamos, ese es el otro riesgo que enfrenta la democracia. Cuidado, en México los vamos a ver aparecer pronto. Atención, no le estoy jugando al futurólogo, pero este es el problema. Los vamos a ver aparecer porque ya es una fórmula probada. Está funcionando, ¿sí? Bueno, eso quería decir. ¿Y qué le falta a las dos preguntas que plantearon?
¿Qué le falta a la reforma? Ay, mira, es que hay un nivel de la discusión sobre lo electoral que tiene que ver con fórmulas, instituciones, legalidad, ese universo. Pero yo plantearía, digamos, daría vuelta otra vez a esa pregunta. Mira, digamos, en los estudios electorales, y me extiendo a lo que tiene que ver con la cultura política, las elecciones tienen bases culturales. O sea, el hecho de que la gente se reúna a decir nos va a representar tal o cual, implica un tejido social. No son lo mismo las elecciones en México que en Suiza o que en Zimbabue o que en China. Es decir, se tiene que dejar también de ver en abstracto a la reforma electoral como el conjunto de fórmulas. No, 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 no. O sea, yo pienso que para que esto pueda cambiar, tiene que verse como la construcción social que hace posible la representación. ¿Me explico? Eso, digamos, es una cosa importante. ¿Por qué? Porque en México toda la estructura electoral, me da pena decirlo, pero es la verdad, está basada en la desconfianza. ¿Alguno de ustedes ha sido representante de casilla o ha estado en una mesa electoral? Que levante la mano. Bueno, ya los más jóvenes, ya métanse eso, por favor. Para empezar, es una jornada maratónica. Son de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, ¿sí? Y quienes hemos estado ahí sabemos que hay que firmar de recibido, hay que firmar la boleta, hay que contar. Los votos se hacen enfrente de todos. Las boletas tienen medidas de seguridad. Absolutamente todo el constructo electoral se basa en que alguien se va a robar la elección. Ese es el principio de organización electoral en este país. ¿Me explico? Claro, en mucho porque hay razón en que en un país como este pues, se han robado muchas elecciones, ¿verdad? Eso es cierto. Pero si se quiere cambiar esa perspectiva, tendría que verse más desde la construcción de base. Pero aquí estoy hablando del mundo de si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. No está, ¿verdad? Pero se tiene que avanzar en eso. Si no, vamos a quedar siempre en ese espacio. Digamos, ¿no? Como en abstracto. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no hay una receta, porque eso lo tenemos que construir todas y todos. O sea, eso es cierto. Si nosotros analizamos cómo se construye el IFE, pues se construye a partir de los movimientos sociales de izquierda de la época, que estaban hartos de que se les robaran las elecciones y que fuera el propio partido de Estado quien organizara esas elecciones. O sea, era una cosa ahí muy dramática, ¿no? Un poco lo que refería el doctor Carlos. Y justamente me parece que por eso tenemos que traerlo a colación. O sea, digamos, estas reformas que se proponen para cambiar el IFE y el INE, pues tienen que ver con las necesidades que tiene la sociedad para poder transitar a una democracia participativa, etcétera, ¿no? Me parece que en un primer momento hay propuestas de forma, que son un poco las que traté de enumerar a muy grandes rasgos, ¿no? Pero que a mí sí me parece que las propuestas que están haciendo con el plan A, el plan B ya no tanto, pero el plan A sí era una propuesta de fondo. Es decir, ¿quién tiene el poder para poder cambiar la correlación de fuerzas, o entender la correlación de fuerzas que tenemos hoy día en el país? Me parece que sí era, y que pues un poco abusaron, ¿no? De los analistas políticos, quien trabajaron en esta reforma, que fue el compañero Pablo Gómez y otros compañeros. Me parece que eso, quisieron echarle todas las canicas y no entendieron pues todavía la correlación de fuerzas que tenemos y todo este aparato mediático que se usa para poder establecer una idea de la institución. O sea, lo que nosotros tenemos es una idea de la institución. Cuando muchas personas salieron a defender el INE, defendían una idea del INE. Y también que era una idea pues ahistórica, ¿no? No entendiendo que se defendían los intereses de una cúpula, por ejemplo. A mí me queda clarísimo que sí se estaban defendiendo los intereses de grupos específicos y esa dinámica se está empujando y tiene que cambiar porque ha cambiado la correlación de fuerzas. Me parece que estemos o no de acuerdo, estamos viviendo una configuración de
algunas instituciones, pero sobre todo de las instituciones, digamos, que permiten al gobierno emprender nuevos caminos de formas de hacer. A mí me parece que una cuestión fundamental tiene que ver primero, pues que se elijan de forma democrática, ¿no? Un poco también lo que pasa, lo que se propone con el Poder Judicial, ¿no? O sea, a ver, sí, tienen que tener un currículum, sí, ¿no? Pero pues hay que elegirlos. Hay que saber de qué lado están porque y se tendrán que mover justamente con las necesidades que en ese momento haya en la sociedad, ¿no? O sea, no pueden, a ver, lo que está pasando, por ejemplo, en México con el Poder Judicial o con el sistema, con el sistema electoral, político electoral, tiene que ver con el país va por un lado y esas instituciones van por otro. Aunque, y me parece que por eso Andrés Manuel ha sido muy audaz en poner el tema en la discusión pública, ¿no? Y me parece que hemos avanzado en ese sentido, aunque no entendamos muy bien qué está pasando en el INE, qué sean las soples, ¿no? Y todas estas, cuál es la propuesta, ¿no? Del plan A, del plan B, etcétera. Sí sabemos que es un organismo corrupto. Sí sabemos que están gastando miles de pesos, ¿no? Y bueno, esas cosas las sabemos. Y las sabemos porque el presidente públicamente, todas las mañanas casi, pues lo dice o lo decía, ¿no? Y me parece que justamente pues ahí ha habido cambios interesantes en pues en estos personajes políticos que le entran también pues a la disputa de esas instituciones que donde se conforman cosas, ¿no? De la vida pública de nuestro país, de la ciudadanía, de la forma en la que nosotros ejercemos la democracia. Es ahí donde está, me parece, donde hay esas rupturas y donde hay esas correlaciones de fuerzas. Luego, hablar de los retos. Me parece que uno de los retos que hay, pues es que alcance la mayoría calificada el Congreso para poder justamente avanzar en estas propuestas del Plan C, no solamente a la reforma electoral, sino también a la reforma del Poder Judicial, que es ahí donde pues se vuelve autorreferencial la cosa, ¿no? O sea, y me parece que es muy grave que suceda de la forma en la que está sucediendo. No solamente porque a lo mejor nos da rabia que haya un despilfarro de recursos para el beneficio de 12 personas, ¿no? Sino, pues, cómo se debe de hacer, cómo se debe de ejercer, cómo decir, pues el poder, ¿no? O sea, cómo queremos que se ejerza el poder y cómo queremos que haya instituciones que, pues básicamente, privilegien el bienestar de la sociedad y no sus intereses privados o los de una cúpula, etcétera. O sea, yo creo que la discusión tiene que abonar a eso y me parece que justamente, desgraciadamente, los intelectuales que hablan de estos temas, pues hablan de forma muy sesgada. O sea, yo he leído un montón de libros que surgieron a partir de la propuesta de la reforma y todos tienen una perspectiva sesgada y de derecha para poder, ¿no? O sea, viene Andrés Manuel a desmantelar el INE, el IFE, ¿no? Viene Andrés Morena a querer, a ver, no, me parece que hay que hacer una discusión seria respecto al tema. Porque bueno, yo por eso un poco lo que intentaba hacer es también elaborar en un sentido, pues sí, histórico, ¿no? De saber, el INE no se toca, discúlpenme, se ha tocado y está más manoseado, ¿no? Eso primero, dejar constancia que ha sucedido. Porque miren, cuando yo entregué mi propuesta, uno de mis lectores, que era una persona que trabajaba para gente del INE, me decía, borra lo histórico. Y yo le decía, ¿por qué?
borra lo histórico, a nadie le interesa. Pues eso justo, porque quieren borrar, ¿no? Lo manoseado que ha estado el INE, y me parece que en ese sentido, pues nosotros tenemos que hacer propuestas innovadoras y un poco, pues ahí entrarle al debate. Y bueno, por otro lado, también tenemos que entender que esta construcción también es una construcción ética. O sea, lo político tiene que ver también con los principios normativos que le dan forma a ese espacio de hacer política. Y me parece que por eso tenemos que hablar de estos conceptos como los propone Enrique Dussel, pero no solo él, otros filósofos, ¿no? De hablar, pues, de la capacidad que tenemos la población de generar dinámicas otras, ¿no? De cómo le entramos al ámbito de la política, que aunque no nos demos cuenta, pues le estamos entrando todo el tiempo, ¿no? Y entonces tenemos estos vacíos, como Milei, que se dice apolítico, cuando le está entrando a la política con todo, ¿no? Y a otros actores, ¿no? Me parece que justamente coincido con el compañero, ¿no? El que haya un Samuel García, ¿no? Pues tiene que ver con no Samuel García, sino quién está detrás de Samuel García. Y pues obviamente toda la incapacidad que ha tenido tanto el PRI como el PAN, tanto el PRD, de poder generar una fuerza de derecha en nuestro país. O sea, el PRD y el PRI están a punto de desaparecer, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitan entrar otros actores que vayan renovando pues estos vacíos que se van dando, ¿no? Y me parece que justamente los medios, pues toda la estructura mediática que traen esos actores, pues da reflejo de eso, ¿no? O sea, no los ves hablando de política, sino de los zapatos que se van a poner para poder caminar las calles de Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Y hablan, o sea, y pues de cosas, y le entran a redes sociales donde normalmente captan a los jóvenes que seguramente serán, a ver, hoy en día o sea, para las votaciones, el voto de los jóvenes es un voto importantísimo, ¿no? Representa el 5% de la votación. Y bueno, me parece que es donde se están trabajando las mentes, ¿no? Y entonces entran ideologías como el libertarismo, ¿no? Que habla del libre mercado y estas cosas. Y además se están robando y se están apropiando de los conceptos de la izquierda. Fíjense ustedes, hay una reconfiguración y un resignificado de nuestras luchas. Y me parece que eso es algo que hay que poner también sobre la mesa y hay que discutirlo, porque justamente ya no están, o sea, sus discursos retrógradas, pues no están entrando. Yo tengo estudiantes donde, pues para ellos hablar del aborto es algo, no, o sea, ¿cómo? Hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo ya decido sobre mi cuerpo. O sea, no es un tema que esté en debate u otras cosas, ¿no? O sea, y entonces el conservadurismo también tiene que ir cambiando estos discursos que vayan atrayendo pues a los jóvenes, ¿no? Y se tiene que reconfigurar en ese sentido, ¿no? Y me parece que ahí justamente nosotros tenemos que abonar a análisis serios, de debate, ¿no? O sea, no como estos debates absurdos que se dan en el Congreso, donde llevan a Maussan, por ejemplo, ¿no? O en el Senado, donde llevan a RBD. O sea, son discursos vacíos y absurdos, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos que entrarle a un debate de calidad, ¿no? Con argumentos, que tenga una propuesta integral, ¿no? Que analice las necesidades de la ciudadanía. Así nosotros podemos construir y abonar. Por eso también no puedo decirles cómo puede ser mejor, pero sí, desde mi punto de vista, pues necesitamos leer la coyuntura actual, las necesidades actuales, para que en ese sentido pueda haber un cambio de paradigma de la forma en la que se hace política en nuestro país, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, primero que nada agradecer a esta mesa por
abrir fronteras de muchas cosas que están sucediendo y de pronto muchos no nos damos cuenta. Y creo que una forma de cambiar eso es que estén aquí presentes nuestros alumnos, es decir, si tocamos 1, 2, 3, 5, 7, 8 mentes y corazones, creo que podemos cambiar esta realidad, que muy bien lo hicieron ustedes en términos de marco histórico. Maestro Carlos, gracias por permitirnos tener a tus alumnos aquí, a los alumnos de maestría, a los alumnos de doctorado, ¿no? Y toda esta logística que se ha llevado a cabo, porque bien lo decía la doctorada cuando se organizó esto, que parecía, prácticamente, cuando lo iniciamos, dijimos, falta mucho tiempo. Creo que la concepción, y bien lo dijo la doctora y el maestro Raúl, fue abrirlo a nuestros alumnos, porque hay cosas que no, tampoco todo nuestro espectro nos da para mirarlo. Voy a ponerlos un poco en contexto. Prácticamente este diplomado de reformas constitucionales y legislativas en los efectos económicos, políticos, sociales, tiene un objetivo muy específico y estoy segura que se logró, que era contribuir a la discusión de reformas constitucionales en términos energéticos. Vinieron expertos en la reforma educativa, agraria, la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma financiera y hoy la reforma electoral. ¿Por qué? Porque nuestro país prácticamente ha traído consigo una serie de efectos en el ámbito social, como bien lo mencionan, doctores, y esto tiene una particular relevancia en este sexenio y en el sexenio anterior. Se han llevado aproximadamente 55 reformas constitucionales, es decir, todos estos cambios que de pronto estamos mirando tienen una razón de ser, y creo, insisto, que en esta mesa particularmente se tocó por parte del doctor Octavio una cuestión conceptual desde cosas que no son simples, como lo presidencial, no como en lo parlamentario, como lo semipresidencial, como que se da por dado y no, hay que hacer una revisión conceptual de esta temática. Los órganos estatales electorales lo retomaron una pregunta, pero mirar, está Monse, que forma parte de la licenciatura en finanzas, y estamos viendo la economía mexicana. Empezamos en 1983 y mirar todos estos cambios y reflexionar con ellos hasta llegar a nuestros días, creo que es muy enriquecedor. Y a lo mejor se decía, dicen, lo que la historia sin números es chisme, ¿no? Y prácticamente hoy lo que se está contando es la historia con una base teórica conceptual muy importante. Lluvia, insisto, es una experta en toda esta temática y creo que en este eje de austeridad, como bien lo mencionó, en términos de la disminución de los recursos disponibles, es algo que hemos criticado, pero hoy está en una cuestión legal donde pues, se puede accionar de manera distinta, la reducción de los escaños, el tiempo en la radio y la televisión, y las OPLES, que te pedimos que nos digas qué son las OPLES o la desaparición de las mismas. Ada quería comentarlo hace un momento. Y algo muy, muy importante, la democratización de la vida política en nuestro país. Es una urgencia, será una urgencia y fue una urgencia, pero es importante que sepan que está en sus manos y en nuestras manos poder hacer este tipo de cambios tan importantes y, por supuesto, reconocer este marco histórico. Muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes, y prácticamente el próximo miércoles se cierra este diplomado que no hubiera sido posible si no es por ustedes, por los organizadores, pero lo más importante es que tenga incidencia en el presente inmediato y, por supuesto, en el futuro, que es para ustedes. Muchísimas gracias.